El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Claudia Sheinbaum por ganar las elecciones para el Poder Ejecutivo en México. El mandatario estadounidense envió un mensaje en el que dijo: "Felicito a Claudia Sheinbaum por su histórica elección como la primera mujer presidenta de México". Asimismo, señaló que esperaba poder trabajar estrechamente con la militante de Morena y así poder mantener el espíritu de colaboración y amistad que refleja los lazos duraderos entre ambos países. Otra figura que también celebró el triunfo de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien manifestó su deseo de reforzar las relaciones entre México y la Unión Europea. Por otro lado, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, el gobierno de Alemania, la ministra belga de Exteriores, Katja Laviv, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y los presidentes Gabriel Boric de Chile, Laurentino Cortizo de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, John Briceno de Belice y Daniel Ortega de Nicaragua, enviaron mensajes elogiando la victoria de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos para este segmento, como habíamos anunciado, al brillante periodista mexicano Gustavo Rentería. Gustavo, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Qué se espera de este gobierno? Vamos a dividirlo en dos grandes temas: el tema interno de la política interna de México, un país tan importante como México, y la elaboración de la política exterior. Va a ser una continuación de la política de López Obrador en materia de las relaciones internacionales. Va a ser un gobierno más orientado hacia el socialismo democrático de Willy Brandt, de Olof Palme en Suecia y de otros gobiernos en esa época del apogeo de la Internacional Socialista, o veremos un gobierno más identificado con el Foro de Sao Paulo, con Lula, con Ortega, con lo que queda del castrismo en Cuba, con Maduro en Venezuela. ¿Cómo ves ese gobierno de la señora Sheinbaum? Don Oscar, es un honor poderle saludar en esta ocasión desde la Ciudad de México, después de una jornada muy intensa. Yo como periodista, perdón que hable en primera persona, amigos de Mega TV, fue muy larga. Empezamos a las 7 de la mañana y nos fuimos a la cama casi a las 3 de la madrugada ya de este lunes. Déjeme decirle, don Oscar, que es un fenómeno muy interesante lo que estamos viviendo en nuestro país. Durante muchos años, lo explicaba hace unos días aquí en su importante medio de comunicación, tuvimos un partido único que era el Revolucionario Institucional. Después combinaron el PRI y Acción Nacional, la derecha y el centro. Y a partir del 2018 gobernó la izquierda. Llegó un tsunami denominado Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué fue, para responder su pregunta, qué fue lo que sucedió en 2024? Un referéndum. La noche de anoche vivimos un referéndum, es decir, 4T sí o 4T no. Andrés Manuel López Obrador sí o Andrés Manuel López Obrador no. ¿Continuamos con la izquierda o descarrilamos a la izquierda? Fue más un fenómeno plebiscitario, fue más un fenómeno de consulta popular a la gente, más allá de escoger a la nueva presidenta de la República. Ahora bien, yo diría que no es un socialismo, yo diría que no es un fenómeno como lo que se vive en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, sino yo creo que es una fórmula de democracia social muy a la López Obrador. Y unos dirán, ¿qué es eso? Bueno, es que él ha basado toda su estructura de gobierno en una frase: primero los pobres, y también en otra: no nos vamos a robar el dinero que antes se robaban los del PRIAN. Es esta fórmula del PRI más PAN, el PRIAN. Y como ahora este dinero no nos lo robamos, se lo estamos repartiendo primero a la gente que menos tiene. Así es de que esto permeó de tal manera que imagine el fenómeno, don Oscar, amigos del auditorio. En la Cámara de Senadores, mayoría calificada. En la Cámara de Diputados, mayoría calificada, lo que le va a permitir a la señora Claudia Sheinbaum, primera presidenta en 200 años de vida independiente, hacer reformas constitucionales. Y por si fuera poco, ya hay en nuestro país, de 32 entidades, 24 gobernadas por el partido
del Movimiento de Regeneración Nacional. De esta manera yo respondo a esta pregunta porque es una fórmula muy interesante. Yo diría, por ejemplo, que en China hablar de comunismo es un capitalismo muy a la China, capitalismo a la Deng Xiaoping. Y aquí sería una fórmula social muy a la López Obrador. Lo que me gustó de Claudia Sheinbaum es que ya ha recibido muchas llamadas de líderes políticos de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, Sudamérica, y es un tono conciliador, a diferencia del choque en cada discurso de Andrés Manuel López Obrador, y esto creo que es tender la mano amiga, porque una virtud de los políticos que es, cuando hay victorias, don Oscar, hay que ser magnánimo porque si no vendría pues un golpe severo a la diminuta oposición que hoy va a tener la próxima presidenta de los Estados Unidos mexicanos, querido don Oscar. Gustavo, en el tema medular de la violencia, de la criminalidad que no pudo resolver lamentablemente el presidente López Obrador en estos 6 años, hemos visto que en la misma campaña hubo asesinatos de Alfredo Cabrera, candidato opositor a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero, el asesinato de Jorge Huerta, del regidor en Azúcar de Matamoros en Puebla, también fue muerto Israel Delgado Vega, aspirante a síndico de Cuitzeo en Michoacán. ¿Cómo ve el reto, el desafío de la nueva presidenta para enfrentar el crimen y las bandas, los carteles? Aunque muchas encuestas se equivocaron pronosticando quién iba a ganar en la presidencial, esto está pasando en todo el mundo, hay sí un común denominador en todos los fenómenos demoscópicos en nuestro país. Cuando hay ciencia estadística, hay un primer punto a resolver, que es la terrible inseguridad. Es decir, secuestro, robo a casa habitación, robo a transeúnte y en particular el homicidio doloso. Esa es quizá la tarea de la señora Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Creo yo, don Oscar, que sí se puede combatir porque organizados, estoy seguro, somos más fuertes que cualquier grupo criminal. Pero hay que entender el fenómeno y creo que ya lo platiqué también en emisiones pasadas con mis amigos de Mega TV. El fenómeno es que la droga casi siempre se produce en Centro y Sudamérica, cruza por México para llegar al mercado mundial más grande del planeta. ¿Cuál es este? Los Estados Unidos. Y este fenómeno de trasiego de drogas, trasiego también de seres humanos porque están buscando mano de obra barata allá en el norte del continente, pues hace más compleja la situación. Yo creo que también la fórmula de abrazos, no balazos, no es lo único que se tiene que aplicar, porque el presidente López Obrador saliente dice, vamos a combatir las causas, vamos a combatir el problema de su origen, pero mientras eso pasa, las bandas criminales están haciendo de lo suyo. Hay que recordar algo, don Oscar, para concluir esta respuesta. Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, recordemos que gobernó del 2006 al 2012 la derecha, era un hombre que ayudaba a los grupos criminales, tanto que en Estados Unidos está por resolverse una sentencia en contra de este personaje que supuestamente combatía a los grupos criminales, pero era facilitador de los grandes cárteles de la droga. ¡Qué horror! Gustavo, lamentablemente sí, tenemos que irnos, pero vamos a continuar con este tema tan importante por la importancia de México para toda la región. Un abrazo en la distancia. Será un honor cuando usted lo indique, don Oscar. Gusto en saludarme. Muchas gracias. Al regresar, recibimos a los